que mi amor sea decirte sí hasta el final. El Evangelio según San Mateo. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán y lo resucitarán al tercer día. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga, abre y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por ti y por mí. Palabra del Señor. La verdad que el Evangelio tiene mucho, es un Evangelio muy, muy complejo porque Jesús parece venir como de una situación de mucho estrés en este Evangelio de Mateo, ¿no? Si nos remontamos unos capitulitos más atrás, desde el 14 al 17, hay varias reacciones frente a lo que Jesús va haciendo, ¿no? Están los que los subestiman, sus conciudadanos que no le creen. Está quienes lo quieren censurar a Jesús. Están los dirigentes religiosos que están en contra porque realmente lo ven a Jesús como alguien que está planteando un camino totalmente distinto al como se planteaba en esa época. Ayer el Papa Francisco en el Ángelus decía: Jesús vino a sacudir las estructuras polvorientas de sus certezas, ¿no? Estructuras polvorientas de las certezas de los líderes religiosos de la época. Ayer con el Evangelio del Pan de Vida, hoy con este Evangelio también. También hay reacciones a Jesús en todos los capítulos previos de admiración, como por ejemplo el de la mujer cananea que casi que le arranca el milagro. Está la profesión de fe de Pedro, donde Jesús le dice: yo de ahora en más te llamaré piedra, ¿no? Empieza Jesús a anunciar que va a padecer, que va a sufrir. Y hay muchas reacciones de los discípulos: nos quedemos acá, qué bien estamos aquí, nos quedemos en la transfiguración, dicen allí unos versículos anteriores. Eh, Aparece la resurrección, la imagen de la resurrección, que es la transfiguración, y bueno, y los discípulos reaccionan. Bueno, y después viene una curación de una persona con epilepsia, donde ya Jesús parece ahí medio enojarse, porque dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Dice ahí en un momento Jesús. Y, y después de eso, viene este Evangelio. Y Jesús lo dice así con mucha claridad: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y lo resucitarán al tercer día. ¿Mm? Esta expresión nos hace centrarnos en el mensaje de Jesús, en el mensaje de la Pascua, que muchas veces como que lo queremos así como dejar de lado, ¿no? El Evangelio de hoy nos centra de nuevo en ese tiempo de la Semana Santa, en ese tiempo central para los cristianos, donde está la centralidad de ¿qué? De la resurrección. Jesús sigue actuando en nosotros, sigue actuando en su Pascua, en su resurrección. Y en este Evangelio que nos presenta San Mateo, que no sé si recuerdan, pero San Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, ¿no? Como una nueva ley.
Y en esa nueva ley, Jesús se va presentando a sí mismo como un reformador, por así decirlo, de la religiosidad de la época. Y en esa reforma, interesante la expresión que dice hoy. Miren, lo vamos a detallar un poquito y lo vamos a comparar con eso que hacemos a veces en la misa, cuando vamos a recibir la comunión. Dice Jesús que fue entregado en mano de los hombres. En mano de los hombres. Qué fuerte expresión. Jesús en mano de nosotros. Es una gran imagen sacramental para cada uno de nosotros. Es decir, Jesús está en nuestras manos. Es fuertísimo pensarlo así, ¿no? Que Jesús puede estar en nuestras manos, cuando en realidad lo propio es que nosotros estamos en manos de Jesús. O sea, nosotros estamos en buenas manos. Y eso es lo que todas las religiosidades de la época pensaban, los salmos, hablaban de estamos en buenas manos, estamos en las manos de Dios. Pero Jesús ahí rompe la estructura y dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y sabemos que esto se refiere un poco a la Pascua, a lo que pasa en la cruz, pero también a la sacramentalidad que nos regala la Iglesia. ¿Eh? Jesús está en nuestras manos. Qué importante. Muchas veces se ubica así como en el corazón, el lugar del amor, ¿no? Algunos dicen en las entrañas, ¿eh? Otros por acá en la cabeza, el lugar de dónde amar, qué pasa cuando uno ama. El lugar que más nos regala Dios para el amor está acá, en nuestras manos. El amor se ejerce haciendo algo por los demás. Recibimos a Dios en nuestras manos. ¿Para qué? Para poder dar amor. Dar amor desde una caricia, desde un acto de caridad, desde un perdón, un mensaje. Con el celular hoy nos comunicamos con las manos, ¿no? Agarramos, tuc, 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 y comunicamos. Bueno, el amor en nuestras manos, el amado en nuestras manos. Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero no queda ahí, lo dice clarito Jesús, lo matarán y resucitará. Hoy en día se habla mucho de resiliencia. Interesante mirar a Jesús como un maestro de resiliencia, porque en medio de todas las oposiciones, oposiciones religiosas, oposiciones de políticas de la época, oposiciones de sus parientes, ¿no? Recordemos lo que pasa en Nazaret, cuando va y tiene poca fe, la gente de su pueblo le dice, ¿quién es este? Decía en el Evangelio del domingo, este no es el hijo de José, no conocemos nosotros a su mamá, a su papá. ¿Mm? En medio de esas fuertes oposiciones, Jesús va intentando descubrir cómo anunciarle a ese pueblo que se opone a él su mensaje. Y él sabe que lo van a matar, claramente, y sabe que va a resucitar, porque él también se siente en buenas manos. Él confía en el Padre. Ahora yo te pregunto a vos, en medio de las resistencias, de las oposiciones, de los problemas, de las contrariedades, ¿confías? ¿Te sentís en buenas manos? ¿Te sentís en las manos de Jesús? ¿Te sentís en las manos del Padre? ¿Te sentís en las manos del Espíritu que te van llevando por caminos que quizás vos no conoces? Y está bien que no los conozcas, porque esa misma resiliencia de Jesús es la resiliencia para nosotros, para momentos adversos. Si vos te pones a hacer memoria de todas las tormentas por las que has pasado, de todos los problemas por los que has pasado, y de todo has podido salir. Quizá un poquito golpeado, ¿no? Porque a veces uno los problemas los terminan golpeando, las tormentas nos hacen tragar un poco de agua cuando nos empezamos a ahogar. Pero de todas salimos. ¿Y por qué salimos? Porque Jesús resucitó. La resurrección de Jesús es la esperanza frente a todos los problemas de la vida. Y en medio de esos problemas de la vida, su resurrección es nuestra resurrección. Entonces, creo que también esta mañana, con este Evangelio,
una invitación a renovarnos en la esperanza. Creo que decía una canción de nuestro cancionero así popular de hace muchos años, decía, la canción La Cigarra decía, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Bueno, nosotros también podemos decir, con Jesús, con la fuerza de la Pascua, con la comunión en la Eucaristía, con la comunión en la palabra del Evangelio cada día, tantas veces nos han querido matar, tantas veces nos han dejado de lado, tantas veces los problemas nos han querido hundir y sin embargo estamos aquí resucitando. La resurrección no es una fiesta que se celebra en Semana Santa, es una celebración diaria, todos los días, cada mañana. Es imagen de la resurrección, donde vos podés decir, vuelvo a empezar, ¿eh? Vuelvo a salir adelante, resucitar, esa acción y esa misión de cada día que Jesús la hizo una vez y la quiere que nosotros la repitamos, que nos adhiramos con amor a esas ganas de resucitar. No sé, digo, algo tiene que hacer uno, ¿no? El pueblo en el cual vivía Jesús siempre peregrinaba hacia el templo, ¿no? Y Jesús ha peregrinado un montón de veces al templo en lo largo de sus 33 años de vida. Y debe haber visto cosas que al principio eran normales para él, o quizás llamativas, cuando él era niño, y decía, mira, acá la gente viene, pone plata, compra estos animalitos para ofrecer, ofrecer sacrificios, y lo debe haber normalizado Jesús en su niñez, ¿no? Pero después fue entrando en un proceso en el cual descubrió que su templo era el templo, que él lo sentía como suyo porque él creía en su padre, era casa de oración y no casa de comercio. ¿Mm? Por eso aquella expresión de mi casa no será casa de comercio, sino casa de oración, en el Evangelio de Juan, cuando echa a los vendedores del templo, es como un grito desesperado de muchos años de haber visto que su templo se había contaminado de comercio. ¿Mm? Y esto se conecta con el Evangelio de hoy, porque vemos que dice que estaban en Cafarnaún, no estaban en el templo, pero dice, se acercaron los cobradores de impuestos del templo. O sea que a los pueblos vecinos llegaban los cobradores de impuestos del templo. ¿Mm? Y estos cobradores se acercan y lo agarran a Pedro y le preguntan, ¿tu maestro paga el impuesto? Y Pedro, ahí nomás dice, sí, defiende Pedro, es fiel Pedro, ¿eh? Aunque es duro, es fiel. ¿Eh? Y dice, sí, mi maestro paga. Pero después cuando vuelve, se pone a dialogar Jesús con él y dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Mm? ¿De quién perciben los impuestos, las tasas, los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y este diálogo de Jesús con Pedro en torno a los impuestos también nos puede conectar a nosotros con nuestra realidad, ¿no? Por un lado, podríamos preguntarnos, ¿nuestra religiosidad es comerciante o es una religiosidad de alabanza gratuita? ¿Nuestra religiosidad tiene precio o nuestra religiosidad es gratuita? ¿Mm? Y creo que nuestra religiosidad, podríamos preguntarnos, ¿tiene impuestos? ¿Hay impuestos en nuestra religiosidad? Ojalá que no. Ojalá que nuestras actividades pastorales, que en toda nuestra vida, todo sea gratuito. Den gratuitamente lo que recibieron gratuitamente. Recibimos gratuitamente la Pascua, por eso estamos llamados a dar gratuitamente. Hace mucho tiempo el Papa también nos decía a todos los curas ahí, che, no le pongan precio a los sacramentos, no tienen que tener lista de precios. Y es cierto, pero eso los curas, está bien.
Y nosotros a veces no le ponemos precio a Dios, no le hacemos jugarretas comerciales a Dios. Decimos, bueno, vos haceme esto, Diosito, y yo te hago esto otro. Es una especie de comercio, ¿eh? Un comercio primitivo, el toma y daca. Así, bueno, yo invierto tiempos con vos, pero vos dame tal cosa. Otro tipo de comercialización de la fe. Hay que terminar atento. Otro tipo de comercialización es, bueno, voy a Dios, consumo cuando quiero o cuando necesito, voy y me vuelvo a mi casa y se acaba la relación con Dios. Otro tipo de comercialización con Dios. Interesante que Jesús aquí lo invita a Pedro a poder dialogar un poquito más a fondo sobre qué pasa con los impuestos, ¿no? Y interesante que Jesús le hace comparar a Pedro eh, entre hijos y extraños. ¿Mm? ¿Qué sos vos de Dios? ¿Sos un hijo? ¿Sos una hija? ¿O sos una extraña, una extraña? ¿Mm? Creo que Dios nos invita siempre a la intimidad. Una intimidad de hijos que tiene una profunda libertad, digamos. El hijo es libre. ¿Eh? Fíjense que San Pablo, en la Biblia, cuando quiere oponer a esclavitud, cuando quiere presentar la esclavitud, pone libertad o hijos. ¿Eh? Entonces, ser libres es ser hijos. ¿Mm? La Biblia nos enseña a sentirnos hijos de Dios. ¿Eh? No seres en comercio, ¿eh? No comerciar con Él, a vivir una relación gratuita. ¿Mm? Y aparte, eh, también creo que nos ayuda un poco a descubrir que esa expresión que también nos dice en otro evangelio Jesús. ¿No? Entre los reyes, los gobernantes, dice, someten y manejan a las naciones de cierto modo. ¿No? Dice, entre ustedes no debe ser así. Y esto se conecta también con este evangelio. ¿No? Eh, Jesús dice, entonces eso quiere decir que los hijos están exentos. ¿Eh? Y, pero después le dice Jesús, sin embargo, dice, pero no escandalizar a nadie, anda a pescar, anda a hacer lo que vos sabés hacer, Pedro. Anda a pescar al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez. Y el primer pez vas a encontrar lo que tenés que, con lo que vas a poder pagar los impuestos. Jesús no se opone al pago de impuestos, pero le hace descubrir a Pedro que con el templo no se puede comerciar, que con Dios no hay que comerciar. ¿M? Hay que animarnos a repensar esto también nosotros, ¿no? Y imposible pensar este evangelio y no contextualizarlo con, por lo menos con lo que está pasando un poco en Argentina, ¿no? Creo que más de uno de los que estamos un poquito atentos a las noticias de Argentina, hemos visto así como figuras políticas han mostrado la hilacha de tal modo en estos días y nos han dejado con la boca abierta. Decir, "Che, mientras estábamos en la pandemia, encerrados, viendo cómo podíamos hacer los curas para celebrar la misa online, la gente que no podía ir a recibir la Eucaristía. Había gente que, por ejemplo, en la Casa Rosada se tomaba una cervecita y grababa videitos. Qué imagen deplorable. Sumado eso a la violencia, a las denuncias de violencia. Qué triste que con la plata de los impuestos se haga eso, ¿no? Pero qué triste también sería si nosotros nos quedamos solamente en una crítica hacia afuera. Esto también nos critica a nosotros. ¿Qué haces vos con tus dones, con lo que Dios te da? Dios te ha dado mucho más. ¿Qué podés vos devolverle a Dios gratuitamente? Haciendo el bien, no quedándotelo para vos, no guardándotelo. Somos hijos, creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
También cada uno de nosotros nos acercamos a los templos, a las parroquias, y vamos ahí a adorarlo, a alabarlo gratuitamente. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podés hacer vos desde tu lugarcito? Si estás en la cama, si estás enfermo, algo podés hacer para poder ayudar a los demás, para poder dar una mano, ¿m? Y no hacer lo que hacen estas otras figuras que nombraba recién, o han hecho otras figuras de la política y tantas otras, ¿no? Que podríamos decir. Pensar en los demás, vivir para los demás en serio, ser servidores. ¿Cuánto necesitamos una política o políticos que realmente sean fraternos, que no sean estrellas, que no tengan doble vida? ¿Y cuánto necesitamos religiosos nosotros, católicos, ¿no? Que seamos realmente transparentes, ¿no? Que seamos honestos, ¿no? Y que podamos dar gratuitamente lo que recibimos gratuitamente. Siempre hay algo que podemos hacer nosotros desde poniendo nuestras manos al servicio del amor, pero también tenemos que animarnos a dejar que Dios nos ame, que Dios nos moldee. Linda imagen esa ahí del alfarero, esa canción que nos ayudaba un poquito a dejarnos moldear. Y el dejarnos moldear también implica un poco como bajar un poquito las defensas frente a Dios y dejar que sea Él el que colabore con nosotros. Eh, Fíjense que la lógica de los impuestos es que yo colaboro con esto, ¿cierto? Haciendo, por ejemplo, cualquier impuesto, ¿qué significa? Que yo voy y pago porque me corresponde pagar para el bien común. La lógica de Jesús es al revés. Él paga. Él nos paga con amor, nos paga con la Pascua, nos paga con resurrección, nos paga con alegría, nos paga dándose enteramente. Es una lógica, si querés, desmedida. O sea, porque en el fondo no se puede pagar el amor. Dios es el que contribuye con nosotros, acompañándonos día a día en el caminar de la vida. Por ahí nos desviamos, vamos por un lado, vamos por el otro, nos caemos. Pero siempre está ahí alimentándonos. Eh, Dice Jesús también en el Evangelio del domingo de ayer, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, alimento para este mundo. Bueno, ¿cómo te alimenta a vos Dios? Creo que hay que hacernos conscientes de cuánto nos alimenta Dios a cada uno de nosotros y nos va ayudando a caminar. Necesitamos desayunar bien para salir a la calle. Bueno, ahora estamos desayunando en la palabra. Vamos a leer un poquito. Parecía interesante pensar y meternos en este tema, porque está muy en boga el tema de los impuestos. Se habla de si se suben los impuestos, si se bajan los impuestos, ¿no? Y pensar un poquito fuera de la lógica con Dios, ¿no? Donde no hay impuestos, donde Dios se da completamente. Pensar, a ver, ¿qué dice nuestra iglesia respecto de los impuestos? Y en esto la doctrina social de la iglesia, la doctrina social de la iglesia nos ayuda a mirar un poquito cuál es la perspectiva de nosotros los católicos frente a los impuestos, ¿no? Y en el punto 355 de la doctrina social de la iglesia, nos invita a pensar así, miren, lo voy a leer para que todos podamos irlo mirando. Los ingresos fiscales y el gasto público, dice, asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política. El objetivo hacia el cual se debe tender es a lograr una finanza pública capaz de ser instrumento de desarrollo y solidaridad. Esto lo dice la doctrina social de la iglesia. ¿Para qué? Para pensar nuestra colaboración como ciudadanos en los impuestos del mundo en el que vivimos, ¿no? Es distinta la lógica de Dios. La lógica de Dios es que Dios da completamente gratis.
pero nosotros tenemos que pagar los impuestos, ¿eh? Hay que pagar la luz, hay que pagar las luz de los impuestos, todos los tipos de impuestos, hay que pagarlos, ¿sí? Pero entender, hacer eso nos ayuda a entender cómo Dios es distinto. ¿Sí? Dios se da gratuitamente. Y eso quizás es lo que descubrió Pedro cuando fue a hacer lo que hacía al lago y pescó. ¿Qué pescó? Un pescado siempre. Dentro del pescado había una moneda de plata. Y Jesús le dijo, tómala, paga por ti y por mí. ¿Sí? Paga por ti y por mí. Y en ese pagar, Pedro descubre algo muy importante para nosotros, que Dios es providente, ¿eh? Que Dios proveerá. Lo que el pueblo de Israel a lo largo de la peregrinación en el desierto fue descubriendo que Dios proveía, ¿eh? Que Dios proveía el maná, que Dios proveía en el encontrar el camino, lo que el mismo Abraham descubrió que Dios proveyó el cordero para el sacrificio en la montaña. Acá Pedro lo descubre en el lago. Dios provee. Dios te da esa moneda de plata que necesitas para salir adelante y para pagar lo que hay que pagar. Qué difícil que es llegar a fin de mes, ¿no? En Argentina es re difícil, sí. Pero en esa dificultad también vamos descubriendo que ahí está la fuerza de la resurrección, en el trabajo, en el día a día levantarse, encomendarse a Dios, ¿m? Y en el poder hacer algo con los dones que yo tengo para el servicio de los demás. ¿M? Creo que es muy interesante descubrir que en esto concreto que a veces hacemos hoy con los celulares, ¿no? Que pagamos los impuestos, que hacemos transferencias, que tenemos, bueno, quizás esa actividad que puede parecer, por así decirlo, mundana, pagana, es la actividad también para ir descubriendo cómo es Dios con nosotros. Que Dios gratuitamente nos va amando. Hoy estamos acá en los estudios de Radio Madrid y tenemos un problemita grave que se nos ha cortado internet. Se ha cortado internet en toda la zona, así por eso no hemos podido tener mensajitos ni interacción. Pero bueno, si alguno por ahí quiere que sigamos interactuando, mandando mensajitos, pueden mandar mensajitos ahí a mis redes sociales. Me pueden encontrar así como Pernan Ceballos en Instagram o en Facebook también. También en la red social ex Twitter también. Así que ahí nos pueden mandar mensajitos, podemos seguir conectados y poder seguir masticando el Evangelio del día, ¿no? El Evangelio siempre es luminoso. Tenemos que animarnos a agarrar ese Evangelio, ¿no? Y no quedarnos solo con lo que dicen los curas del Evangelio, ¿no? No con lo que decimos acá en la catequesis, sino agarrar realmente el Evangelio. A mí me gustaba hoy cuando venía acá traer mi Biblia, la Biblia mía que está media rota, media usada, sí, pero ¿por qué está usada? Porque acá Dios me habla, ¿eh? Porque acá Dios me va diciendo cuál es el mensaje para cada día. ¿M? Y hay que animarse a dejar que Dios nos se vaya comunicando con nosotros. ¿M? Vamos a escuchar una cancioncita más para terminar la catequesis y seguir masticando este evangelio que nos hace volver a sentirnos hijos de Dios, libres, ¿m? Libres que se adhieren gratuitamente a un Dios que nos ama. Este evangelio que también nos va ayudando a pensar en la resiliencia, en todas las tormentas, en todos los problemas que tenemos que pasar y en todo lo que nos queda por delante. La resurrección nos ayuda a mirar bien allá a lo lejos, pero con la mirada también puesta en el hoy. Creo que este evangelio nos ayuda a descubrir que también Dios está para nosotros. Qué maravilla eso, que Dios esté totalmente disponible para nosotros. ¿Vieron como en el WhatsApp, cuando a veces sale ahí la palabrita dice disponible? Dios está disponible, Dios proveerá, Dios está, Dios nos trata como hijos, Dios no abandona a ninguno de esos hijos. Bueno, para mí ha sido una alegría muy grande compartir la catequesis aquí en Radio María, un gustazo, la verdad.
ser parte de esto. Si por ahí quieren dejar algún mensajito, ahí está mi Instagram o también en el Facebook. Me buscan así con el mismo nombre, Hernán Ceballos. Cuando puedo, contesto mensajitos. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando, a todos los que están haciendo el aguante, especialmente al grupo de los evangelizadores digitales de Argentina que están ahí mandando mensajes en el WhatsApp, acompañando, sosteniendo. Para los que no saben, somos varios personajes, que vamos evangelizando digitalmente a través de las redes sociales, de Instagram, de YouTube, de Facebook, y bueno, estamos ahí conectados y han estado mandando mensajitos, así que gracias a todos, gracias para todos los oyentes de Radio María, gracias por colaborar con esta obra, gracias por estar siempre allí acompañando en este caminar de la obra de Radio María. Pensaba, para cerrar, ¿no? Ya nos vamos. María como la que se dio totalmente. ¿Eh? Se da totalmente. Y se da totalmente sin impuestos, sin regateos, en su total. Cuando decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida, cuando decimos Madre ruega por nosotros, a través de cualquiera de las advocaciones de María, descubrimos que ella es una madre que se dio totalmente y se sigue dando totalmente, sigue entregándonos a Jesús gratuitamente. Confiémonos a la Virgen, confiémonos a Dios y en sus manos pongámonos para seguir transitando este camino del Evangelio. Gracias a todos los que miraron esta caripela por ahí por la señal de televisión, por TDA, por Sensa, a todos los que lo vieron también por la página de internet de Radio María y por los que lo escucharon a través de las frecuencias a lo largo de todo el país, y también del mundo. Muchas gracias a todos. Esta fue la catequesis de Radio María. No se olviden de, vayan al Evangelio, no se queden con lo que dije yo. Vayan al Evangelio, Mateo 17, 22 al 27, y que Dios nos vaya hablando a lo largo del día. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.